Con las glorias se olvidan las memorias. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. ¡Quilopondio! Vamos todos a bailar. Arriba las piernas, arriba los brazos. Los pies también. ¡Bienvenidos al Descampado! Regresamos con nuestra serie dedicada a Jim Henson. Aparcamos de momento todo el tema de drogas en la guerra. Volveremos, no sé si antes de final de año, pero la intención es seguir con ello porque nos quedan todavía muchas cosas por contar, ya lo sabes. Sí. Pero la verdad es que tenía muchas ganas de volver a hablar de este genio del entretenimiento que era Jim Henson. Además, recientemente se ha estrenado un documental dedicado a él, dirigido por Ron Howard. Así que encontrarás algunas de las cosas que he ido mencionando a lo largo de estos episodios, pero eso sí, en versión más concentrada, porque una de las cosas buenas que tiene el podcast es que puedes contar muchas cosas. Y nosotros cuando nos ponemos, nos ponemos. Eso es verdad. Antes de nada, antes de proseguir, el clásico, te voy a preguntar qué tal estás y te voy a dejar estos segundos para que me cuentes lo que quieras. Hoy van a ser 12. Estupendo. Te voy a poner un ambiente de bosque, de fondillo, para que estés más agústico. ¿Qué tal estás? Cuéntame. Recuerda que en entregas anteriores os conté sus influencias, cómo la radio, el cómic y la televisión marcaron su camino creativo. Por supuesto, aquel viaje a Europa que le hizo modificar su postura con respecto al mundo de los títeres, su llegada a la televisión, sus éxitos, sus anuncios, sus documentales, sus proyectos locos. Y esos 3 capítulos nos dejaron en 1968 con un Henson que tiene en ese momento 32 años, pero que va por su quinta vida, prácticamente, de la cantidad de cosas que había hecho a esas alturas. Ay. Lo de Henson era rayano ese estajanovismo que he mencionado ya unas cuantas veces. Por cierto, hoy te voy a hablar de Barrio Sésamo, el Barrio Sésamo estadounidense, no el que por ejemplo tuvimos en España con Spinette, Don Pimpón, Julián, y Ana, Chema, todos los personajes. Algunos nombres es posible que te suenen, otros igual no tanto, pero mi idea es que al menos tengamos claro cuál fue el germen de todo lo que terminó llegando por estos lares. Es una historia apasionante, maravillosa. Yo me he emocionado bastante leyendo y viendo documentales que tratan el tema. Y es una historia muy bonita de gente que se juntó para crear algo que hacía falta y que buscaba sobre todo mejorar el mundo. Tenemos un Patreon por si quieres colaborar con nosotros. Allí encontrarás material exclusivo. Subo vídeos contando cosas, audios, bibliografía. Recuerda que todos nuestros programas, los 200 y algo que llevamos ya, están disponibles solo en Podium e iVoox. Tenemos merchant, si quieres una camiseta, chapas, marcapáginas. Me podéis contactar directamente a mí por correo o por Twitter o por donde veáis necesario. También tenéis... Busca la cuenta de Artcam Creations. ARTKHAM Creations. En Twitter e Instagram. que son los que se encargan de todo el tema del Y merchant. que tienen cosas muy chulas que no son del descampado también. Hacemos directos en Twitch. Yo me llamo Sergio, mi familia es de Cuenca y al lío. Vamos a viajar a la Navidad de 1965, a una casa de Los Ángeles, en la que vive la familia Morissette. No confundir con la familia de Alanis Morissette. No tiene nada que ver. El padre, que se llama Lloyd, es un psicólogo que trabaja para la Fundación Carnegie, que es un fondo filantrópico creado por Andrew Carnegie en 1911, con el objetivo de financiar programas educativos en Estados Unidos. Está sentado en el sofá, observando a su hija Sara, que se encuentra tumbada frente al televisor. Es un domingo por la mañana y la niña de 3 años está esperando a que empiecen sus dibujos favoritos. Y de repente, Lloyd se da cuenta de algo. Durante los anuncios que preceden a esos dibujos, la niña comienza a cantar todos los jingles, todas las canciones de esos anuncios, al compás del televisor. Es más, es capaz de identificar los anunciantes que hay detrás de esos jingles. Y Lloyd llega a una conclusión. Los niños están enamorados del medio, de la televisión. La ven a todas horas. Según estudios de la época,
es lo segundo que más hacen después de dormir. Además, son capaces de memorizar marcas y canciones. Si la televisión puede enseñar palabras y música en los anuncios para que los niños las memoricen, ¿por qué no se puede enseñar a esos niños elementos que sean más sustanciales, usando ese mismo lenguaje publicitario? Hacemos un fundido a invierno de 1966. Han pasado un par de meses. Lloyd y su mujer Mary Pierce acuden a una cena organizada por Joan Gans Cooney, una productora de televisión, además de activista, que había centrado parte de su carrera en programas educativos. En aquel apartamento tiene lugar una conversación que cambiará la historia. Una conversación que gira alrededor de la siguiente pregunta. ¿Creéis que la televisión se puede usar para enseñar a los niños? Y Cooney contesta: no lo sé, pero me gustaría indagar en ese tema. Una semana después, Cooney se junta con Lloyd Morrisett en las oficinas de la Fundación Carnegie, en Carnegie Corporation, y plantea la creación de un estudio de viabilidad para un programa de televisión con fines educativos que esté destinado a niños preescolares. Por aquella época, Cooney trabajaba en una emisora llamada WNDT, que es la primera vez que aparece en estos especiales. En verano de 1967, Joan viaja a través de Estados Unidos y Canadá, entrevistándose con expertos en desarrollo infantil, educadores, incluso con profesionales que trabajaban en la televisión. Quería saber por qué los niños veían tanto ese medio y también qué les gustaría ver en la pantalla. Todos estos viajes, todas estas entrevistas, se recogen en un documento de 55 páginas que se llamaba Los potenciales usos de la televisión en educación preescolar, The Potential Uses of Television Preschool Education. Lo que se encuentra en ese dossier es una descripción de cómo tendría que ser ese nuevo programa y sobre todo propone la creación de una compañía que lo gestione, una compañía de producción, que se terminará creando y pasará a llamarse Children's Television Workshop, a la que me referiré a partir de ahora como CTW. Y Cooney, más allá de ese estudio, quería comandar este cambio. Tenía un idealismo, tenía una visión sobre el mundo bastante particular. Ella comentaba que entendía que podía hacer muchos documentales sobre la pobreza en el mundo, pero que esos documentales al final estaban dirigidos a gente que ya estaba convencida. Y ella no quería eso. Confiaba en que a través de ese programa educativo iba a marcar la diferencia, iba a ser capaz de influir en la sociedad. Y esto tiene varias lecturas, porque en el fondo estaban intentando utilizar esa capacidad adictiva que tenía el medio televisivo para enseñar. Partía de algo que, bajo mi punto de vista al menos, no es del todo bueno, como cualquier adicción. Un niño que está pegado a la televisión durante muchas horas, no creo que sea muy positivo, pero decían, vale, asumamos que esto está sucediendo y que es difícil de cambiar, porque básicamente está instaurado en la sociedad, incluso en la cultura. Pero vamos a intentar hacer algo bueno con ello. Como es normal, Cooney trabaja todavía para la WNDT, para esa emisora, y lo primero que hace es hablar con su jefe para decirle, ¿queréis producir este programa? Pues la verdad es que no. Y cuando recibe la negativa, abandona la emisora y se va a trabajar como consultora a Carnegie Corporation. Estamos todavía en 1967 y durante los 2 próximos años, Cooney y Morrisett van a trabajar en desarrollar ese nuevo show. Para ello consiguen una financiación de $8 millones, lo que serían más de 60 millones en la actualidad. La financiación venía en primer lugar de la Oficina de Educación del Gobierno de los Estados Unidos. La Fundación Carnegie, por supuesto, también estaba poniendo dinero. La Fundación Ford, la de Henry Ford, también. Y la Corporation for Public Broadcasting. Y tras muchas trabas, entre otras cosas, por ser mujer, es una realidad a la que se estaba enfrentando. De hecho, había muy pocas directoras ejecutivas en esos años. Básicamente era un mundo copado por hombres. Vaya. Pero Joan Gans Cooney abrió muchas puertas en ese sentido. En febrero de 1968 se transforma en directora ejecutiva de la CTW. El proyecto está en marcha. Ahora nos hace falta gente. Vamos a buscarla. Para dirigir este programa de televisión, la primera persona a la que llama Joan es al director y guionista John Stone. Stone por aquella época estaba cansado de trabajar en televisión,
estaba un poco hastiado de lo que se hacía, de los formatos, no le interesaban, no veía creatividad, simplemente una repetición constante de lo que se supone que funcionaba. Y cuando recibe la llamada de Joan, nace en él la esperanza. Porque los programas infantiles, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, los programas infantiles, iré comentando cosas de esos programas infantiles durante este episodio, por supuesto, pero había una cosa que hacían esos programas, que era vender objetos. Lo normal es que las marcas invirtieran en esos programas porque eran conscientes de que los niños lo estaban viendo y era una buena forma de hacer product placement. Mira estos cereales que aparecen junto a tu payaso favorito. Sí. La próxima vez que tu madre o tu padre vayan a comprar al supermercado, Sí. diles que elijan esos cereales. Vale. Que conste que no estoy juzgando si esto es bueno o no éticamente, no estoy entrando ahí. Es lo que se hacía en esa época. Y Jon Stone, con esta oferta que le llega por parte de Joan Ganz Cooney, piensa, este programa no va a querer vender cosas, va a querer vender conocimiento, va a querer vender aprendizaje. Y Stone, que como os he dicho estaba muy cansado de la televisión y sobre todo de los programas infantiles de baja calidad, ve un resquicio. Había nacido esa esperanza que os he comentado. Se podían hacer las cosas de otra forma. Porque esto es lo que sucede cuando haces televisión con amor y no solo para vender cosas. Que sí, que todos tenemos que ganarnos la vida de alguna forma. Pero aquí, por primera vez en su vida, había encontrado algo más. Jon Stone. Jon Stone. ¿Os suena ese nombre? Jon Stone había conocido a Jim Henson en 1965 cuando los dos fueron contratados casi a la vez para un piloto sobre Cenicienta, Cinderella. Ese piloto combinaba actores con Muppets. Al final el proyecto terminó en nada, pero se hicieron amigos. De hecho, Jim lo contrataría para dirigir un documental del que te hablé que se llamaba Youth 68. Recordad que la NBC tenía ese programa que se llamaba NBC Experiment in Television, donde cabía todo. E hicieron este documental que se llamaba Youth 68. Y es más, y aquí os animo a que lo busquéis, hay un corto, minuto y poco, además creo que lo presentó para un festival en Montreal, de 1967, un corto de Jim Henson que se llama Ripples, en el que aparece Jon Stone haciendo de arquitecto, por si tenéis curiosidad. Además, ya por redondear esto del corto, el que hace la música es Raymond Scott, que es un tío muy interesante que inventó el clavivox, el electronium, cosas muy raras, pero bueno, igual algún día hablamos de Raymond Scott o de esos creadores musicales que se dedicaron sobre todo a innovar en las sonoridades que teníamos sobre todo en los años 60, años 70. Bien, cuando Cooney le pregunta a Jon Stone, oye, vamos a organizar una serie de encuentros ahora donde haya pedagogos, donde haya psicólogos, educadores, gente que trabaje en televisión, ¿tú a quién invitarías a estos encuentros? ¿Qué perfil crees tú que encajaría dentro de estas reuniones, de estos workshops? Y dos nombres aparecen en la mente de Jon Stone. En primer lugar, Joe Raposo, Compositor estadounidense nacido en 1937. que había trabajado con él en esa Cenicienta, y el otro nombre, ya sabéis cuál es, el de Jim Henson. ¡Ay! ¡Qué emoción! Las reuniones de la Children's Television Workshop, que además Jon Stone comenta que a veces, imaginad la típica sala de reuniones donde hay un tablón en la entrada donde pone quién se está reuniendo dentro de esa sala, pues lo que hacía a veces Jon Stone era cambiar workshop, cambiar las letras para que fuera Pork Show, así como curiosidad. Bueno, pues estas reuniones de la CTW comienzan en julio de 1968, con un objetivo primordial: crear, estas son palabras textuales, un programa de televisión que sea capaz de marcar una diferencia en la vida de los niños, en particular de los niños pobres, sobre todo negros, y ayudarlos y prepararlos para el colegio. Vemos más o menos el rango de edad, vemos más o menos el target y queda definido el objetivo. Por aquella época la televisión educativa, porque antes os he hablado de la televisión infantil, pero la televisión educativa era básicamente clases televisadas. Había una pizarra donde había un señor o una señora escribiendo y diciendo cosas. Todo muy serio, poco divertido también hay que decir, aunque había excepciones como por ejemplo el Captain Kangaroo, el Capitán Canguro, que eran divertidos, pero que dentro de ese concepto educativo no seguían ningún tipo de pedagogía.
Well, good morning, and welcome. Welcome to Captain Kangaroo's treasure house. My goodness, have we got a morning this morning. We're so excited. Yes, sir, we have all sorts of things. Por lo que Cooney intenta recoger todos estos elementos, religarlos y al final sacar algo que sea divertido, pero que al mismo tiempo contenga los últimos avances a nivel educativo y a nivel pedagógico. Hay que enseñar cosas a los niños de la forma más accesible y natural posible. Esa serie de 5 reuniones o 5 seminarios que se realizan entre Cambridge y Nueva York durante el verano de 1968 sirven para desarrollar esos objetivos y sobre todo para entender cuál va a ser la metodología de trabajo. Allí, por ejemplo, no solo va a haber psicólogos centrados en los niños, sino también parte del equipo de Capitán Canguro, Vaya. porque eran los que tenían experiencia a la hora de crear ese contenido infantil en televisión. Parece ser que Jim Henson no va a la primera cita, no va a ese primer encuentro, pero John Stone, viendo cuál era el percal, leyendo el ambiente que había en esa sala, decide invitar a Henson a la segunda. Y cuando lo ven entrar con esa pinta de hippie, Cooney dice, ¿y este señor quién es? Y le dicen, es Jim Henson. Ah, o sea que este es Jim Henson. Jim no hablaba, estaba en silencio y escuchando todo atentamente. En ese momento, por recapitular y reenganchar con la historia de Jim Henson, había hecho cine, había hecho animación, había hecho documentales, había hecho televisión experimental, anuncios, colaboraciones en programas nocturnos, había hecho de todo. Y no quería trabajar solo con títeres. Más aún cuando el hecho de colaborar en este tipo de programas que estaban destinados a un público infantil le iba a grabar todavía más a fuego ese marchamo que tenía de titiritero para niños. Aún así le llamó la atención el proyecto y dijo, vale, ¿qué queréis de mí? ¿Por qué me habéis llamado? ¿Qué hago aquí? Pues mira, conocemos un poco tu trabajo, conocemos lo que haces, sabemos que conecta muy bien tus Muppets con los niños, pero nos interesaría que hicieses cortos, además de los Muppets. Y ahí a Jim Henson se le iluminan los ojos. Serían cortos de 1 minuto, 2 minutos máximo, en los que se enseña a los niños, pues letras, números, por ejemplo las partes del cuerpo, cosas así. Como si fueran anuncios. Es decir, vamos a utilizar las técnicas publicitarias para enseñar. No vamos a vender una marca de cereales, vamos a vender el alfabeto. Y tienes libertad para hacerlo como quieras, eso sí, dentro de unos códigos que sean pedagógicos, pero artísticamente vas a poder hacer lo que quieras. Jim Henson escucha esto y está encantado, está enamorado de este proyecto. Voy a poder experimentar con el medio todo lo que quiera. Yo he trabajado en anuncios, conozco el lenguaje, he hecho 200.000 anuncios a estas alturas. Los de Wilkins duraban 10 segundos y aún así yo era capaz de dejar el mensaje claro. Además, el hecho de que sean cortometrajes me supone un reto. Y encima tengo 4 hijos menores de 10 años, con los que voy a poder probar todas mis ideas locas. Sobre esto de los niños, de los hijos de Jim Henson, hay frases que a mí por lo menos me emocionan bastante, porque él decía que la actitud que tienes como padre es lo que tus hijos van a aprender, y no tanto lo que les digas. Es decir, no recuerdan lo que intentas enseñarles, sino que recuerdan lo que tú eres. Y esta visión va a marcar mucho la relación que tenía con sus propios hijos, porque los respetaba. De hecho, solía preguntarles la opinión sobre su trabajo, porque consideraba que poseían un sentido del humor muy acendrado, muy puro. Y si les enseñaba cosas y se reían, la rutina se quedaba, si no intentaban mejorarla hasta que a los niños les gustara. Lo cual es bastante significativo, porque leyendo un poco cuál era la relación que tenían esos chavales, esos pequeños, con los títeres de Jim Henson, ellos eran conscientes de que no estaban vivos, al contrario que muchos otros niños que sí entraban dentro de la ilusión. En el caso de los hijos de Jim Henson, desde infantes habían visto cómo su padre trataba a esos muñecos y cómo en realidad quedaba bastante claro que eran herramientas para su arte, y nada más. Por ejemplo, cuando Jim acababa de hacer un show delante de ellos, cogía sus muñecos y los metía en un arcón, y nadie golpeaba dentro de ese arcón para intentar escapar. Y menos mal, porque si no vaya susto. Vaya susto. Y precisamente uno de los hijos de Jim Henson, Brian, que luego nos daría albricias a todos, por aquella época tenía 5 años, va a ser el protagonista de uno de los primeros cortos que va a realizar Jim Henson, que se llama Partes del cuerpo versus maquinaria pesada. Body Parts and Heavy Machinery. O equipment. ¿Qué sucedía en ese corto? Se comparaba
los movimientos del cuerpo con los de una máquina, por ejemplo, una grúa. Aparecían diferentes niños, pero uno de ellos es Brian Henson, que además Jim le abrió una cuenta en el banco y le dio $50 por su participación en ese corto. En este momento, años 50, años 60, los programas infantiles normalmente usaban lugares imaginarios, lugares vistosos, precisamente para captar la atención de los niños. A través de un mundo de fantasía era más fácil cumplir ese propósito. Dentro del grupo de guionistas, del grupo de creadores de este programa, de este nuevo proyecto, se plantean, ¿por qué no usamos, en vez de un mundo que sea fantástico y real, un lugar en el que los niños se vean reflejados? Un contexto que posea los elementos que forman parte de su día a día. Y se produce una coincidencia, porque Jon Stone ve un anuncio de Urban Coalition que se rodó en Harlem, manda a tu hijo al gueto en verano. Y se da cuenta de cómo son esas calles de Harlem. ¿Por qué no construimos un set realista que parezca un barrio de Nueva York? Un barrio en el que los niños, cada vez que se asoman a la ventana, ven el movimiento, ven esos coches, ven a todas esas personas yendo de un lado para otro. ¿Por qué no hacemos eso? Y fíjate lo interesante que es esto, porque yo, por ejemplo, crecí con Barrio Sésamo y aquí se hizo exactamente lo mismo. Lo que vemos en Barrio Sésamo, la versión española, es el barrio de un pueblo, incluso de una ciudad pequeña, porque esa era nuestra realidad. Y es algo que ahora, con nuestros ojos, parece muy obvio, pero a finales de los 60 no lo era. Y de repente llevar un programa infantil al ambiente en el que los niños crecían y hacían su día a día era muy rompedor. Vale, tenemos el barrio. Ahora nos hacen falta las personas. En España teníamos a Ana, teníamos a Chema, teníamos a Julián, teníamos a los niños, a Spinete, a Don Pimpón. Pero en Estados Unidos tenemos a una serie de personajes que si no has visto nunca la versión estadounidense de Barrio Sésamo, igual no los conoces, pero voy a intentar que al menos sepas quiénes son. En primer lugar estaba el personaje de Gordon, que era uno de los habitantes del barrio. El personaje lo interpretó en el piloto Garrett Saunders, aunque el que se ganó el cariño del público, al menos durante unos años, fue Matt Robinson. Y fijaos muy bien el perfil que van a tener estos personajes, ¿vale? Vale. Matt Robinson, que era negro, estaba muy cercano a ese mundo. De hecho, presentaba un programa en Filadelfia para negros, exclusivamente, que se llamaba Black Book. Si veis imágenes, veréis que todo el público es negro y los temas que se tratan están vinculados a todos los problemas que todavía a finales de los 60 tenía esa población. 1, 2, 3, 4. 4 is a very important number. Es más, en algunos lugares de Estados Unidos llegaron a censurar Barrio Sésamo porque había actores negros. Solían alegar otras razones, como que había mucha locura y que eso podía perjudicar a los niños. Sí, Por ejemplo, en la zona de Mississippi, la emisora pública que se iba a encargar de estas emisiones se negó a emitir Barrio Sésamo. ¿Y qué hicieron las comerciales, es decir, las privadas? Comprar los derechos de Barrio Sésamo y emitir esos programas. Ante esto, ante el éxito fulgurante de este movimiento, al final la televisión pública tuvo que tragar. Pero para que veáis más o menos, me he adelantado un poco, porque aquí ya se está emitiendo y os estoy contando cosas que pasaban cuando ya se estaba emitiendo, pero para que veáis que el ambiente todavía no era el mejor en Estados Unidos, ni siquiera sigue siéndolo a día de hoy. Pero bueno. There you are. And that's just what we're going to get into today. All right. Here and there. Now, I have a letter. El problema que tuvo Matt Robinson es que creó un personaje que se llamaba Roosevelt Franklin, fijaos la combinación de nombres, que, por la jerga que utilizaba, era claramente un personaje negro. Un personaje negro que estaba en principio ideado para acercar ese tipo de lenguaje a la sociedad, pero que tras muchas quejas, precisamente de esa población negra, se tuvo que eliminar. Es el que estabais escuchando. Y Matt Robinson dijo, o sea que yo me he estado partiendo el pecho en Filadelfia haciendo un programa dedicado a los negros. Ahora intento hacer esto y no me dejáis hacerlo, pues me voy del programa. Y ahí es cuando entra el tercer personaje de Gordon. No voy a recrearme mucho con esto, la historia de Matt Robinson la considero interesante, pero no voy a recrearme mucho, voy a hacer un poco un repaso de todos los actores y actrices que conformaron el elenco de Barrio Sésamo en Estados Unidos, pero no voy a tampoco extenderme más de lo necesario. Estupendo. El siguiente en entrar a ocupar el puesto de Gordon fue Hal Miller, que estuvo también muy poco, y finalmente Roscoe Orman, que estaría 42 años haciendo el personaje. Diréis, ¿cuánto tiempo? Sí,
Barrio Sésamo lleva muchos años y los personajes siempre han estado ahí. La mujer de Gordon, que es Susan, enfermera, interpretada por Loretta Long, ha estado 47 años trabajando en Barrio Sésamo. Bob McGrath, que hace el papel de Bob Johnson, que es el profesor de música, ha estado también 47 años. Emilio Delgado, que hacía de Luis, un, como ellos lo llaman, latino, un mexicano o chicano. Además, en documentales dice que solo le daban papeles de miembro de banda o adictos a droga y que de repente se encontró aquí en Barrio Sésamo y eso cambió su vida. Estuvo 45 años interpretando su papel. Sonia Manzano, que hacía de su mujer, 44 años. Por cierto, Raúl Juliá, a principios de los 70, participó en Barrio Sésamo durante una temporada haciendo de un amigo de Luis. Tenemos a negros, tenemos a latinos, que hablaban en español entre ellos. Mira, si me haces el favorcito, por favor, de ayudarme a mover los muebles de mi cuarto. Oh, seguro que sí. ¿Sí? Oye, pero no están pesados, ¿eh? No, están un poquito pesados. Pero si están pesados, entonces sí no voy. Mario, no seas así. Hey, Gordon, how you doing? Okay, hi, Gordon. How you doing? Okay. Hey, what are you two talking about? Oh, she was just asking me if I'd help her move her furniture around. What? Really? That's all you were saying? Yeah. Yes, that's all we were saying. Mm-hmm. That's funny. I mean, it didn't sound that ordinary. I mean, well, whenever I hear anything in Spanish, it always sounds so romantic. Oh, yeah? Yeah. I wonder why that is. Tenemos, por supuesto, también a blancos, había niños de diferentes razas y además había una bibliotecaria que se llamaba Linda Bope, que era muda. Os vais dando cuenta de esto, ¿no? Si os digo que durante un par de temporadas hubo un personaje que tenía síndrome de Down y os digo que a veces aparecía en el programa cosas como, por ejemplo, una mujer dando de mamar a su bebé, ese objetivo primigenio de querer hacer de este mundo un lugar mejor a través de la convivencia, de entender que no todos somos iguales y que todos podemos entendernos entre nosotros. Viendo ahora cómo funcionan las cosas, Barrio Sésamo representaba nuestra mejor versión como seres humanos. Y me aterra pensar que 55 años después de la creación de Barrio Sésamo, todavía haya gente que esté en contra de estas cosas. Hemos hecho un repaso de los personajes que van a poblar ese barrio Sésamo. Postreramente os hablaré de los otros personajes, esas criaturas, esos monstruos que habitan también Barrio Sésamo. Pero antes de nada me voy a centrar en una cosa que se llama pitch reel, que reduciendo mucho su concepto sería algo así como una especie de piloto que se envía a las emisoras para ver si el proyecto interesa o no. Ya ha aparecido en otros episodios de Jim Henson, pero por si acaso lo he recordado. Porque para Barrio Sésamo, obviamente también iban a tener que pasar por ese trámite antes de emitir su programa. La fecha de salida de Barrio Sésamo estaba estipulada para otoño de 1969, pero antes querían probar si el material que estaban haciendo era válido o no. Por lo que Cooney plantea la creación de ese pitch reel, de esa especie de piloto que venda el programa, para que se emita en televisiones de circuito cerrado en primavera. 1969, además, por contar cosas que estaba haciendo Jim Henson, es el año en el que graba The Q, porque no es que hubiera terminado todo lo que os narré en el anterior episodio, sino que todo estaba teniendo lugar al mismo tiempo, solo que tenía que separar ambas cosas, Barrio Sésamo, del resto de proyectos que estaba llevando el bueno de Jim. Ese pitch reel de 25 minutos de duración va a tener a Kermit y a Rolf como protagonistas, y además va a tener un gag que gira alrededor de la idea de la ausencia de un nombre para el programa, porque hasta este momento no había un nombre claro para Barrio Sésamo. Había diferentes opciones, se había barajado, por ejemplo, 123 Avenue V, aunque sonaba demasiado real, Fun Street, The Video Classroom, pero no acababa de funcionar ninguno. Así que lo que vemos en ese piloto, y os voy a poner un trocito, es como si fueran ejecutivos de televisión. De hecho, yo creo que hay cierta sorna ahí en la forma en la que lo muestra Jim Henson, porque son todo títeres. Están alrededor de una mesa y están decidiendo qué nombre le van a poner a este nuevo proyecto. Básicamente lo que les había pasado unos días antes. How about this for a title? The 2 and 2 are 5 show. That's not right. Crazy? Now, this is supposed to be an educational show. 2 plus 2 don't make 5. They don't. No, you meatball.
What's the idea of this show? Este es Well, Kermit. the idea is to teach little preschool kids some stuff that'll be Rolf useful to them in explica school. cuál es la función del like programa. numbers and letters and like that. Oh, that doesn't sound cheap. No suena barato, Well, ¿eh? it's not. No. How much money have they got to do it? Oh, upwards of several $million. Varios millones. Finalmente, Kermit, la rana Gustavo, la rana René, dice lo siguiente. Why don't you call your show Sesame Street? What was that? Sesame Street. You know, like Open Sesame? It kind of gives the idea of a street where neat stuff happens. Kermit, why, you're a genius. Mwah! Yuck. Sesame Street. I love it. The kids will love it. I can see it. Up there in lights, the Children's Television Workshop presents Sesame Street. Y no es que se le ocurriera a Jim Henson el nombre del programa, no. No. La creadora, la que fusionó ambos conceptos, Sésamo, tal cual ha explicado la rana Gustavo, es Virginia Schoen, que fue la que enarboló esa idea en definitiva. A John Stone no le convencía lo de Barrio Sésamo, que en realidad aquí sería Sesame Street, sería Calle Sésamo, pero uno de los productores marcó un ultimátum y dijo, si a nadie se le ocurre una idea mejor, de aquí al lunes, el programa se va a llamar Sesame Street. Y así pasó, que nadie llegó con una idea mejor y el lunes decidieron que se iba a llamar así, cuando este pitch reel se tenía que rodar el miércoles, así que podéis ver que fue bastante ajustado. Al final muchas de estas cosas que pasan a la historia suceden así, a última hora. Pasa también en la música con esas canciones que de repente se añaden a un disco, a un álbum y se convierten en el mayor éxito de ese grupo. A mí personalmente me gusta muchísimo y además creo que Kermit lo resume muy bien. Es una clara referencia a Ábrete Sésamo, al cuento, pero también el nombre te da la idea de una calle en la que pasan cosas chulas. It's going to be a terrific show. You know, it's fast and funny and educational, and we're going to have a ball doing it. Now, what do you say, little green buddy? We need you, we want you, we love you, and it wouldn't be the same without you. For the old Children's Television Workshop, are you with us, fella? Es 1969, es primavera, y por fin, de este proyecto sin nombre, florece Barrio Sésamo. ¡Vamos allá! Parece que el pitch reel convence y la CTW plantea hacer una serie de episodios piloto que contengan ya el formato que va a llegar a televisión en otoño de ese año. Para ese pitch reel, Jim Henson había utilizado los dos personajes que más éxito habían gozado en los años anteriores, es decir, Rolf y Kermit. Pero ahora, para este Barrio Sésamo, ya con el nombre definido, iban a tener que crear más personajes. Y dos de ellos van a cambiar la historia del entretenimiento. Esos dos personajes, uno alto, con cabeza en forma de plátano, y otro que en realidad era un rediseño de Moldy Hay que aparecía en Sam and Friends, podéis buscarlo si queréis, dejo campanita, con una cabeza que es un trasunto de una pelota de fútbol americano. Vaya. ¿Os dais cuenta, no? Sí. Un diseño vertical para ese personaje amarillo y un diseño horizontal para ese personaje que era naranja. ¿Recordáis cuando os contaba lo de cómo le gustaba mezclar ese tipo de conceptos? Gordo, delgado, alto, bajo. Pues aquí lo volvió a hacer para diseñar estos dos personajes. No hace falta que lo diga, pero lo voy a decir porque me hace ilusión, que estos personajes eran Ernie y Bert. O en español, Epi y Blas. Come in here if you really want to see something terrific. Come on in, Bert. Okay, what is it? Well, let me show you. See, right down here, I got a hoop. Okay? Oh, yeah. And grab the hoop. Okay, I got it. Hold up that hoop and you'll see something terrific. Hold up the hoop. Estaba claro que lo iban a hacer Jim Henson y Frank Oz, pero tuvieron que realizar varias pruebas y al final se dieron cuenta de que los propios personajes amplificaban sus propias personalidades. Es decir, Jim Henson se parecía bastante a Epi y Frank Oz a Blas. Por ejemplo, Ernie, Epi, era relajado, de trato fácil, más jocundo. Como Jim Henson. Y Blas era como más rígido, más tenso. Como Frank Oz. Y es muy emocionante porque la relación que tenían los personajes en la pantalla, tanto Ernie como Bert, era un reflejo de la realidad. Hay multitud de ejemplos en los que Epi gasta alguna broma a Blas. Y eso sucedía también en el plató. Frank Oz era como el cascarrabias y Jim Henson estaba siempre de buen humor. You want a cookie, Bert? No, I'm not hungry anymore. Resumiendo, era un dúo cómico que, al igual que le había pasado a Jim Henson con su mujer, no hacía falta establecer ningún tipo de comunicación para saber
por dónde tenían que ir a la hora de hacer los gags. Que por cierto, es posible que encontréis en algún artículo que Ernie y Bert, esos nombres, vienen de Qué bello es vivir, de Frank Capra, la película de 1946. Porque en ese film aparecen dos personajes, un taxista y un policía, que se llaman así. No tiene nada que ver. De hecho, Jim tenía un tío que se llamaba Ernie, así como curiosidad. Por supuesto, además de los títeres, iban a realizar esos cortos de animación con la pretensión de enseñar cosas a los niños. Y es así como Jim Henson llega al concepto de numerosity. ¿En qué consistían esos cortos? Buena pregunta. En primer lugar, se producía el conteo con animaciones y con muchos colores. 1, 2, 3. En segundo lugar, actores reales efectuaban ese conteo a través de objetos que podían ver los niños. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en tercer lugar estaba la figura del pastelero, que aparecía con su indumentaria inmaculada, cargando un montón de tartas para posteriormente caerse por las escaleras. Que se parece bastante a lo que ya había hecho Jim Henson con esos finales explosivos en los que todo acaba a lo bestia. Cooney, cuando ve esto, le dice: no me gusta. Esto es comedia de piel de plátano, de que alguien se resbala y ya está. Y los niños se van a pensar que el repostero está herido, se ha hecho daño y no les va a gustar. Bueno, pues al final coló y lo pudimos ver en la versión final de Barrio Sésamo. Que por cierto le dijeron que hiciera 1 minuto, estas cosas duran 2 minutos y aún así no cobró más por ello. ¡Funky! Se graban esos pilotos que se van a ir distribuyendo para ver qué tal funciona el programa antes de su gran estreno, y se enseñan a público en Filadelfia y en Nueva York. ¿A qué tipo de público? A niños, a preescolares, que no dejaban de ser el target del programa. Y esos tests van a ser fundamentales para entender el resultado final de lo que terminaría siendo Barrio Sésamo. Delante de los niños ponían un televisor con el programa, y al lado había un proyector con diapositivas que iba cambiando. Si no les interesaba lo que estaban viendo en la pantalla, miraban a ese proyector, pero si los pequeños retornaban su mirada hacia la pantalla de televisión, es que lo que estaban viendo realmente les estaba interesando. Otros directamente estaban tan imbuidos en lo que estaba sucediendo detrás de esa caja cuadrada que directamente daba igual que les pasaran diapositivas porque no se estaban enterando. A partir de ahí se realizaban algunas preguntas como ¿por qué te interesa? ¿Por qué te gusta? ¿Te has quedado con algo de lo que has visto? ¿Te acuerdas de los números? ¿Te acuerdas de los colores? ¿Te acuerdas de las partes del cuerpo? Y a través de estos tests se conformó la idea final de lo que iba a llegar a los hogares estadounidenses ese otoño. Pero había un problema. En su forma original, Barrio Sésamo saltaba de un segmento a otro a corte. Es decir, los personajes que estaban en el barrio daban paso a cortometrajes, daban paso a los títeres, a los Muppets, daban paso a las animaciones. Y esto era algo premeditado. Fue una decisión que tomó Cooney, porque los consejeros, los pedagogos, decían que era mejor separar la realidad de la fantasía, lo que había en el barrio, con respecto a, por ejemplo, los Muppets. ¿Pero qué sucedía? Que los niños se aburrían del barrio porque querían ver a los Muppets. Nadie podía competir con los Muppets. En el momento en el que aparecían en la pantalla, los niños se volvían locos. La calle era aburrida, los Muppets no. Así que les hacía falta una transición natural de ese mundo real a la fantasía. Y la solución fue muy sencilla. Necesitamos meter Muppets en la calle. Y no solo eso, al menos un personaje que pueda representar a los niños que están viendo la emisión. Y así surge el concepto de Big Bird, el gran pájaro, el Paco Pico, como se llamó aquí, que yo llevo pensando toda la vida que era la gallina caponata, pero Big Bird no es lo mismo que la gallina caponata. La gallina caponata es la adaptación que se hizo aquí en España del Big Bird, pero tiene diferencias, que sucede un poco también con la versión mexicana, que es Abelardo Montoya, que me gusta muchísimo, Abelardo Montoya, que tampoco tiene mucho que ver más allá del concepto, porque son de tamaños similares, no dejan de ser gallinas gigantes, pero más allá de eso, tanto la versión mexicana como la versión española, que es Caponata y Abelardo,
no tienen nada que ver con el Big Bird, con el Paco Pico. Bien, pues este Paco Pico, aunque en breve me centraré más en él, iba a ser ese personaje acendrado, incluso estafermo, un poco pasmarote, bobalicón, que iba a cometer los mismos errores que cometen los niños. Pero claro, estaba bien introducir la pureza a través de ese Big Bird, pero hacía falta el otro extremo. Y en ese otro extremo, Jim Henson y Jon Stone deciden crear otro personaje que será como la antítesis de esa inocencia, de esa pureza. Un personaje cínico, atrabiliario, Echa más palabras raras, venga. que siempre se está quejando de todo, gruñón, Claro. que se llama Oscar. Porque no querían hacer que todo fuese tan infantil, sino que hubiese otro punto de vista, pero que fuera al mismo tiempo un títere. ¿Esto iba a solucionar esas transiciones de un mundo a otro? Sí, pero al mismo tiempo le iba a suponer un gran obstáculo a Jim Henson. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener que hacer insertos y sketches, los terminas y te vas, que tener que interpretar a dos personajes en un show que se emite de forma regular. O dicho de otra forma, vas a necesitar a alguien que esté siempre con los personajes reales interpretando a esos personajes, a esos títeres. Si la cosa salía bien, estábamos hablando de 130 episodios por temporada, que son muchos episodios. Necesitaban a alguien que fuera capaz de hacer los dos personajes, meterse dentro del Big Bird y del cubo de basura donde estaba Oscar. Las miradas se fueron en primer lugar hacia Frank Oz, porque él tenía experiencia, había interpretado al dragón de la Choi, no sé si os acordáis, que se tenía que meter dentro de ese traje de dragón, era gigante. Pero claro, Frank Oz era muy valioso haciendo otras cosas, así que no tenían a nadie que se hiciera cargo de ese papel. ¿O sí? Bueno. Vamos a bailar. En agosto de 1969, Jim va a la conferencia anual de los titiriteros de América y ve la actuación de un titiritero de 35 años que se llama Carol Spinney, que además la había anunciado como una producción experimental donde un títere interactuaba con un fondo que era animado. Hubo algunos problemas técnicos, no brilló todo lo que debería, pero para su sorpresa, Jim Henson se pasó por el camerino y le dijo que si podían hablar después, cuando ya hubiera recogido. No era la primera vez que hablaban, de hecho, anteriormente ya se había acercado alguna vez a Carol Spinney, Jim Henson, y le había dicho que se viniera a Nueva York para hablar un poco de si quería trabajar o no con los Muppets. Spinney, en casos anteriores, había rechazado esa sugerencia, pero esta vez no iba a dejar pasar la oportunidad. Y no va a ser el único fichaje que va a haber sobre esta época. Jim va a emplear a nuevos diseñadores, a un nuevo equipo de producción que iban a trabajar junto a Don Salling, incluyendo por ejemplo a Carol E. Wilcox, a Kermit Love, que era un marionetista que se había encargado por ejemplo del diseño de trajes en Broadway y que le iba a dar una enjundia especial a las nuevas creaciones, a esos nuevos trajes, como por ejemplo iba a ser el de Big Bird. Y también en la planta de arriba, donde estaban las oficinas administrativas de la corporación Henson, Jim había contratado a Diana Birkenfeld, que había trabajado como productora asistente del programa de Jimmy Dean Show, es decir, se conocían, pero que ahora iba a ser su productora principal. Dicho de otra manera, iba a ser la que iba a revisar, aceptar o vetar los proyectos que le ofrecieran a Jim Henson, es decir, la persona de absoluta confianza. Eso sí, todo esto eran nuevas entradas, nuevo personal que iba llegando a la oficina, pero estaban a punto de perder a una de las personas más importantes que había conformado la empresa, Jerry Juhl. ¿Por qué? Porque un día les informa que él y su mujer se van a ir a vivir a California. Y Jim, con mucha pena, lo deja marchar, le dice buen viaje, que tengas mucha suerte, estamos en contacto. Y no mucho después, Jerry Juhl recibe una llamada. Oye, mira, nos está costando mucho encontrar guionistas para Barrio Sésamo. Sí. ¿Te gustaría trabajar con nosotros? Y claro, a Jerry Juhl no le compensaba moverse de nuevo de California a Nueva York porque la realidad es que nadie confiaba en Barrio Sésamo. Se habían metido en muchos proyectos, habían probado muchas cosas y no siempre terminaban de salir bien. Era como, bueno, pues hacemos una temporada y ya está.
Para eso no me compensa ir a Nueva York. Bueno, no te preocupes, seguimos buscando a gente. Me imagino que pocos minutos después le llegó otra llamada de Jim Henson. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. A ver. Tú quédate si quieres en California y nos mandas los guiones por correo. Bueno. Y si hace falta en algún momento, pues te pasas por aquí por Nueva York, pero tú puedes seguir viviendo con tu mujer en California. Y así estuvieron 5 años. Os he contado el concepto que había detrás de la creación de Big Bird, del Paco Pico, y de Oscar, el gruñón. Pero quiero centrarme un poco en ellos porque así, de esa forma, podemos viajar a cuando se inician las grabaciones de lo que va a ser ya el programa en sí. El 13 de octubre de 1969. Jim quería que ese Big Bird fuera como la siguiente fase en lo que a personajes de cuerpo entero se refería. ¿Qué quiere decir esto? Que buscaba que, por ejemplo, la cara tuviera expresividad, que los ojos pestañearan, que pareciera un ser vivo en realidad. Que, por ejemplo, el traje en sí fuera flexible para que ayudara a la persona que estuviera dentro a manejarse mejor, a que pudiera reaccionar de una forma más natural. Salin se encarga, por ejemplo, de todos los mecanismos que va a tener la cabeza y el recién llegado Kermit Love se encarga de todo el ensamblaje del cuerpo. Cuando estaban diseñando a este personaje, Love comenta que tenía en la cabeza a Jim Henson y que con esa estatura y su forma de caminar intentaron que ese personaje que estaban ideando, ese Big Bird, se moviera de una forma parecida. Es más, valoraron que, si os fijáis por ejemplo en las aves, veréis que las piernas se doblan hacia adelante. Se plantearon incluso que la persona que estuviera dentro de ese traje caminara hacia atrás para que esas patas estuvieran siempre dobladas como las aves. Afortunadamente, según dice Spinney, se abandonó esa idea porque seguramente se hubiera pasado 30 años caminando hacia atrás. Así que hubiera sido bastante triste. Esos engranajes que al final hacían que Big Bird pudiera pestañear, por ejemplo, se movían a través del meñique del operador, en este caso de Carol Spinney. Si os fijáis en las alas de Big Bird, os daréis cuenta de que solo una de ellas es móvil. La otra no. ¿Por qué? Porque el brazo que debería ir ahí, en realidad es el que va a la cabeza del personaje. Por eso tiene esa altura tan grande. Es la que maneja y abre la boca. Y me parece fascinante que simplemente con el meñique fuera capaz de mover los ojos para que pestañeara y provocara esa magia de realidad. Sobre todo porque ese en concreto iba a convivir con humanos. Y el hecho de que hiciera eso lo acercaba más a esa humanidad. Hello, Big Bird. Oh, hi, Gordon. How are you? Oh, You know what I want you to do? I want you to meet Sally. Oh, sure. Hi, Sally. Hi, Sally? Where's Sally? Big Bird, look down, look down, look down, this way. Yes, I don't Look, see you her. don't see her. Wait a minute. Yeah, please. Big Bird, look up. Con respecto a Oscar, el gruñón, originalmente era naranja, con una boca ancha, con unas cejas como muy cabreadas, muy torvo el personaje. Y el nombre, un poco también me imagino que el concepto estaba inspirado en un restaurante de mariscos al que iban a comer que se llamaba Oscar's Salt of the Sea, la sal del mar de Oscar, donde había un propietario que era bastante gruñón, pero que al mismo tiempo hacía reír bastante tanto a Jim Henson como a John Stone. Se suponía, al menos en primera instancia, que ese Oscar, ese cascarrabias, iba a vivir en las alcantarillas. Y a esas alcantarillas se podía acceder levantando una tapa de albañal, de alcantarilla. Que como idea, pues era divertida, de hecho les gustaba, pero al mismo tiempo lo veían un poco asqueroso que un personaje estuviera en las alcantarillas. Así que mejor meterlo en un contenedor de basura, que era mucho más accesible y un poquito menos asqueroso. Oscar lives in here. Oscar? Oh, don't bang on my can, man. Oh, come on, look. Sally, Oscar's a grouch. He's a grumpy guy. He lives there in a trash can. In a trash can? He lives in a trash can. It's not an ordinary trash can. It's a big 3.5-room trash can. But he lives there, and, you know, he's a grouchy guy sometimes. Sometimes he's not, so I think maybe if I talk to him again, I can get him to come out and say hello. We'll try it again? Cómo llegó Carol Spinney a la voz es muy llamativo porque justo el día en el que iba a ir Jim Henson a ver lo que se estaba haciendo, a ver qué voces iban a tener los personajes, un poco a supervisar el trabajo de Carol Spinney, este se montó en un taxi con un conductor que era, además tenía acento cerrado del Bronx, que le dijo, "Where to, Mac?" Algo así como, "¿A dónde vamos, Mac?" Y dijo, esa voz me gusta para el personaje. Y por supuesto, cuando se lo hizo a Jim Henson le flipó. Sonrió, como hacía Jim Henson, asintió con la cabeza y le dijo, eso va a funcionar.
Jim Henson en este momento tenía mucha experiencia, no solo a la hora de ejecutar su arte, sino también en todas las bambalinas que existían detrás, toda la burocracia que rodeaba a ese arte. Y lo primero que dijo, en el momento en el que se enteró de que se iban a utilizar sus títeres, es que él quería ser el dueño de sus personajes. Y eso no gustó del todo a los abogados de CTW. A pesar de eso, Jim se mantuvo firme y al final acordó que él iba a ser el dueño de los personajes. Si en algún momento se quería hacer merchandise, él tenía que aprobarlo, y que en ese caso, ya que al menos los personajes iban a salir en un proyecto creado y potenciado por la misma CTW, los beneficios resultantes de esas ventas se podían repartir entre ambos. Fue una negociación intensa, pero al final llegaron a un acuerdo, porque de nuevo nadie sabía lo que iba a suponer a nivel de merchandising. Más o menos Jim Henson lo podía adivinar por toda la experiencia con Wilkins, con Rolf, pero no eran conscientes de la que se iba a liar todavía. No dejaba de ser un programa infantil en el que las grabaciones iban a durar 13 semanas y después, supuestamente, iba a terminar todo. Estaban muy equivocados. Igual por ese miedo que había con que el proyecto no funcionara, existía una honda preocupación porque el programa no llegara a la gente, sobre todo a los niños pobres. El canal en el que se iba a emitir era el Public Broadcasting Service, que estaba en la UHF, pero para verlo tenías que sintonizarlo correctamente. Evelyn Davis va a ser la encargada de preparar una campaña bestial a nivel nacional para anunciar este nuevo programa en colegios, en iglesias, a los padres, a los cuidadores, en la YMCA, en la YWCA, asociaciones de jóvenes cristianos, o en centros de cuidado, explicando dónde verlo y allanando el terreno para todo lo que iba a venir después. La preocupación no era tanto dejar de llegar a los niños de clase media, sino a los pobres. Ese era realmente el objetivo. Y esa campaña resultaría ser un éxito, porque en noviembre de 1969 se estrena Barrio Sésamo y todo estalla. El primer episodio se emite en ese canal público nacional el 10 de noviembre. Y por supuesto hubo alguna crítica negativa, pero minoritaria. En diciembre, un mes después, Big Bird ya había aparecido en el programa de Ed Sullivan bailando con unas chicas. Ese mismo mes, en la revista Woman's Day, aparecían unos patrones para poder fabricarte tú tus propios Muppets. Había sido un éxito y nadie estaba preparado para lo que iba a venir después. Se ha terminado la cinta, espera, que la cambio. Y que obviamente... Espera, que no está rebobinado, espera. Bueno, ya termina, no... Esto pasa por no escuchar bien la cinta. Bueno, ahora sí. Pero antes de continuar con la historia de Barrio Sésamo, quería detenerme un momento en los proyectos que estaban teniendo lugar dentro de la compañía de Jim Henson a finales de 1969. Lo que tú quieras. Porque, aunque nos pueda sorprender viendo que Barrio Sésamo lleva 54 temporadas en Estados Unidos, madre mía, en este momento, a finales de 1969, era simplemente un proyecto más. Henson seguía colaborando en diferentes programas. Por ejemplo, el 30 de noviembre, tanto él como Oz estuvieron en el Ed Sullivan Show e hicieron algo que pasaría a la historia por muchos motivos. Te pongo 2 segundos y a ver si adivinas qué es. Maná, maná. Efectivamente, el Maná Maná, el famoso Maná Maná. Canción que, por cierto, no estaba compuesta ni por Jim Henson, ni por Joe Raposo, ni por nadie afín a la compañía de Jim Henson, sino que es una canción italiana que aparece en un pseudodocumental de 1968 llamado Suecia, Cielo e Infierno. Svezia, Inferno e Paradiso. ¿Y de qué nos habla este film? Sí. De pornografía, ¿cómo? de intercambios de parejas. ¿Qué? Es entender cómo es la sexualidad en Suecia. ¿Perdón? No sé si conocéis el concepto de cine mondo que apareció en Italia en los años 60, pero esto forma parte de eso. Es decir, hay exploitation, hay intentar, no sé si conturbar o directamente escandalizar al público que está viendo este contenido. ¿Qué? Utilizan lenguaje
que a priori es conocido para los espectadores, pero al mismo tiempo meten imágenes que te dejan como perdón. Es sensacionalista, es crudo, se habla de muerte, de sexo, canibalismo. De hecho, Holocausto Caníbal está en cierto modo entroncado con este cinemundo. Jim Henson, que estaba interesado en esto de los nuevos lenguajes, cuando la película llega a Estados Unidos en agosto de 1969, la ve y dice, vale, ok, he entendido de lo que va, pero me ha llamado la atención una de las canciones que aparece en esa película, que era Maná Maná, compuesta por Piero Umiliani. Concretamente una escena que tiene lugar en una sauna. Bien, esa canción, por si queréis un culo torcido de estos que nadie ve venir, está interpretada por Alessandro Alessandroni y su mujer Giulia. ¿Qué dirás? ¿Alessandro Alessandroni? Además de ese nombre tan molón. ¿Quién es este señor? Pues este es el señor que silbaba en las películas de Sergio Leone. En las bandas sonoras de Ennio Morricone silbaba este señor, entre otras muchas cosas. Jim Henson dice, me gusta la canción, podemos usarla, vamos a hacer un playback en el programa de Ed Sullivan. Recuerdo, 30 de noviembre de 1969. Y seguramente te hayas cruzado con el vídeo alguna vez, que sale un personaje que al final quedó bautizado como Maná Maná, aunque se llama Bip Padota, con el pelo alborotado, con gafas de sol y no sé si con las medias de color, acompañado de dos, parecen vacas peludas rosas, con labios redondos y amarillos, que son como las gafas del otro personaje, llamadas Snauth. El que canta es Jim Henson, no es que cojan la versión original del tema, sino que es una regrabación con su voz, es el que hace precisamente del personaje de Maná Maná, y las coristas están manejadas por Frank Oz, de hecho lleva una en cada mano. Si os fijáis, ninguno de los dos muñecos, ninguno de los dos personajes tiene varillas para manejar sus brazos, básicamente porque Oz tenía las dos ocupadas y no podía hacer eso, así que tiene que hacerlo a través de bailes y moverlas de un lado para otro, para que tengan un poco de vida. Lo mejor es que si no lo has visto nunca, vayas a algún vídeo, porque Jim Henson, el personaje de Jim Henson, juega con el espacio televisivo al máximo. Incluso se va el personaje lejos y hace como que corre hacia la cámara. Es espectacular. Y obviamente triunfó. Que, esto igual no lo sabe mucha gente, ya lo habían hecho para Barrio Sésamo, pero este fue el estreno a nivel nacional, porque Barrio Sésamo en ese momento todavía estaba cogiendo velocidad. Se había estrenado casi un mes antes. Esta es la versión de Barrio Sésamo, y la voz femenina la hace Loretta Long, Susan Robinson en la serie. A comienzos de 1970, cuando ya empieza a palparse en el ambiente que Barrio Sésamo va a ser un éxito sin precedentes, algunas emisoras intentan aprovechar el tirón de los Muppets. Y Jim Henson, consciente de ello, va a vender proyectos que hasta ese momento estaban cogiendo polvo en las estanterías a esas televisiones, por ejemplo a ABC. Os he hablado varias veces del proyecto de Cinderella, de Cenicienta, donde se conocieron Joe Raposo, John Stone y Jim Henson. Ese encuentro se produjo en 1965, pero en 1968 se llevó a cabo la producción de Hey, Cinderella, que no vio la luz en las televisiones de Estados Unidos, pero sí en Canadá. And now, for my last trick, I will turn this pumpkin into a beautiful horse-drawn coach. Kabina Kagami. Lo que hace Jim Henson es decir a ABC, esto lo tengo ya producido. Lo grabé en 1968, no hay costes adicionales, lo único que tenéis que hacer es emitirlo. Pero quiero poner una condición, que este Hey Cinderella sea el primero de una serie de especiales que se llamen Tales from Muppetland, y que podamos ir haciendo adaptaciones de cuentos clásicos que los niños conozcan en un especial de 1 hora, de una forma satírica. ABC dice, vale, de momento ponemos Hey Cinderella y dependiendo de cómo funcione, vemos el futuro. Estupendo. Se emitiría el 10 de abril de 1970, pero Jim quería hacer más cosas porque esto, dentro de lo que cabe, ya era un trabajo que había realizado 2 años antes, así que dice, ¿qué proyectos tenemos más por ahí? Y se acuerda de un especial de Navidad que Jerry Juhl había escrito en 1963, para que veas el tiempo que a veces se tardaba en poder llevar adelante este tipo de proyectos, y le dice, oye,
¿Te acuerdas de aquella historia en la que un Santa Claus era secuestrado y era reemplazado por un impostor que se dedica a robar casas alrededor del mundo? Pues hombre, lo escribí yo, no me voy a acordar. ¿Por qué no lo vendemos como especial de Navidad? Pues es verdad. Uno de los productores, que esto os va a sorprender, va a ser Ed Sullivan. Sí. Y el nombre final que va a tener este especial de Navidad de 1 hora será The Great Santa Claus Switch. Merry Christmas, everyone. These youngsters are the children of some of the guys and gals on our production staff. Tonight, I'm going to tell them a story. A very special Christmas story. Mr. Sullivan. Yeah? What's the story called? The Great Santa Claus Switch. Que sucede un poco como con Hey Cinderella, porque hay una mezcla entre actores reales y Muppets. Sí. Básicamente lo que pasaba también en Barrio Sésamo. Eso es. ¿Cuál era la gran diferencia entre este proyecto y los otros? Que aquí iba a necesitar una cantidad de operadores para manejar esos títeres salvaje. Y no solo eso, también necesitaba gente que fabricara esos Muppets. Yo voy a colgar ya, ¿vale? Que Vale. estoy aquí escuchando y no... Vale. Y esta vez cambia la estrategia, porque lo normal es que se fuera a convenciones de títeres y mirar a ver a quién podía fichar. Pero en este caso va a decir, no, vamos a hacer audiciones por primera vez en la historia de los Muppets. Y a partir de ahora, así lo harían en el futuro. Y lo más sorprendente es el tipo de objetivo que había detrás de esas audiciones, porque podéis pensar, estaban buscando titiriteros. No estaban buscando solo titiriteros, actores, mimos, imitadores, actores de voz. No estaban buscando eso. Estaban buscando a alguien que pudiera interpretar y sobre todo que tuviera sentido del humor, porque ellos pensaban, ser titiritero es una cosa que se aprende y es algo que podemos enseñar a cualquiera que venga aquí. Les podemos enseñar técnicas, les podemos enseñar simplemente a base de prácticas, a que durante, por ejemplo, el primer año solo manejen un brazo, ni siquiera manejen a un títere, sino simplemente un brazo, y que vayan cogiendo el hábito de trabajar con títeres o con marionetas. Ellos lo tenían clarísimo. Lo que buscaban era la actitud. Lo que buscaban era alguien que fuera capaz de transmitir algo similar a lo que podía hacer gente como Frank Oz, como Jim Henson, Jerry Nelson y compañía. Y de esta forma, la primera persona a la que fichan es una actriz, que también era actriz de voz, que se llamaba Fran Brill, de 23 años. Que lo más curioso es que ella hizo el casting pensando en que simplemente era para voz. Y de repente tuvo que aprender, como os acabo de decir, a manejar esos títeres. La aparición de Fran Brill en la historia de los Muppets es más importante de lo que a priori puede parecer. Además de que, por lo general, quitando un par de excepciones, todo el equipo estaba conformado por hombres, no tenían voces femeninas. Todo era a través de falsetes. De hecho, en algunos casos, para seguir jugando con esa comedia, es normal que siguieran tirando de esos falsetes. Por ejemplo, para Peggy. Ahí, a través de ese falsete, se puede amplificar la comedia. Pero en otros empezaba a quedar raro. Así que la aparición de Fran Brill va a darle al menos, como os he dicho más de una vez, un poco de color a ese cromatismo de voces. Fran Brill iba a hacer, por ejemplo, el personaje de Prairie Dawn, que también estaba por aquí en España, la niña con coletas. Ese lo va a hacer Fran Brill, por ejemplo, durante 40 años además. Oh, well, ask away, Cookie Monster. The answer is yes. Pero le va a aportar más cosas al equipo. Era un equipo, como digo, solo de hombres, y aunque ese ambiente, y esto son palabras textuales, ese ambiente masculino seguía estando ahí, ahora ella iba a aportar nuevas cosas, iba a aportar una nueva mirada, porque era la que más sabía de cómo trabajar con la voz. Y la veían como la hermana pequeña, porque tenía 23 años, el resto ya había cruzado la treintena, al menos la mayoría, y es normal que la vieran así. Tenemos a Fran Brill y también fichan a otro activo importante dentro de la historia de Henson, que es Richard Hunt. Si en Brill podía destacar, por ejemplo, la agudeza a la hora de tratar el humor, Richard Hunt, que era un chaval de 18 años, era todo lo contrario, era pura espontaneidad. Se volvía muy loco. Era un fan de los Muppets, era un entusiasta y de repente, claro, cuando le dicen que ha entrado en el equipo de los Muppets, se volvió loco. Frank Oz llega a decir de él, era una fuerza cómica, este chaval. Además de estos dos fichajes, os podéis imaginar un montón de equipo para trabajar en el taller, un montón de operadores para manejar todos los personajes que van a aparecer en este The Great Santa Claus Switch. Y hay que reconocer que hasta este momento, al menos, era el proyecto más ambicioso de Jim Henson. Tan ambicioso
que había momentos en los que necesitaban 20 operadores, 20 titiriteros manejando personajes en la pantalla, provocando que en el taller tuvieran que crearlos, con todo lo que eso conlleva. De hecho, estaban trabajando al máximo, les ponían música clásica para intentar relajarlos, pero lo que cuentan de esos días, de todo ese proceso de creación, es horrible. Estaban haciendo monstruos, estaban haciendo elfos y no dormían. En Jim Henson, claro, todo el mundo lo veía normal, dice Frank Oz. Es que a él le gustaba. Claro, él estaba haciendo storyboarding, estaba escribiendo guiones, estaba pintando, estaba componiendo música, estaba editando, estaba haciendo de todo. Pero es que el resto no podía seguir el ritmo. El resto necesitaba vivir. Y Jim Henson parecía que no necesitaba vivir. Porque sí, Jim Henson estaba con The Great Santa Claus Switch, pero es que al mismo tiempo estaba haciendo los cortos de animación para Barrio Sésamo, estaba haciendo las pinturas animadas, estas que os comenté en el primer episodio, estaba haciendo un montón de cosas. Todo eso sucediendo a la vez. Me canso con solo escucharlo, de verdad. Que luego a veces, encima, no les cogían algunas creaciones. Es decir, Jim Henson se pasaba una semana, yo qué sé, trabajando en, por ejemplo, una pieza animada explicando lo que era el 7 y el 9, y de repente llegaban los educadores de Barrio Sésamo y les decían, esto no puede entrar en el programa. Y decía, bueno, pues nada, ya lo utilizaré en el futuro. Hablemos de dinero. Durante los últimos 10-12 años aproximadamente, Jim Henson había conseguido la mayoría de sus ingresos a través de los anuncios. Con el éxito de Barrio Sésamo, eso se va a intensificar. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, los anunciantes van a querer que los personajes que salen en Barrio Sésamo también hagan anuncios. Y él se va a negar en el 99% de las ocasiones. Él decía, yo entiendo que sí, que eso puede ser lucrativo, pero no lo veo bien. Así que a partir de ahora voy a tener que ser más selectivo en los anuncios en los que me meto. Soy consciente de que hacer esos anuncios posibilita que pueda trabajar, por ejemplo, en televisión educativa, pero al mismo tiempo no me acaba de convencer explotar esos personajes. Porque me gusta trabajar con al menos un grado de integridad y responsabilidad con respecto a los niños de este país, no solo generando contenido, sino también con el tema publicitario. De hecho, en agosto de 1970 se negó a seguir haciendo anuncios para Frito-Lay Company, que le podía haber dado pingües beneficios, pero aún así dijo, no quiero filmar más, yo creo que ya he hecho suficientes anuncios, no quiero seguir con esto. Eso sí, siguió haciendo esos cortometrajes para empresas, lo que os comenté por ejemplo de IBM con Rolf, pues eso sí seguía haciéndolo, pero a nivel global para productos, no. Vale, ya puedo poner otra vez la de Barrio Sésamo. Para los no iniciados, Barrio Sésamo es un programa que combina entretenimiento y educación, emitido de forma nacional en televisión pública o canales educativos. Y los miles de niños que se agolpan para asistir a su gira especial en el Parque Golden Gate esta tarde demuestra que el programa está llegando a su target. Estos niños conocen a Susan, Gordon, Bob, Mr. Hooper y Big Bird, como sus padres conocen a Bob Dylan o Frank Sinatra. El éxito de Barrio Sésamo fue tan grande que incluso los actores acompañados de Big Bird hacían giras por Estados Unidos, hacían shows en directo. Y con mucho éxito. Es más, a Jim Henson lo reclamaban para participar en conferencias educativas. Aún así, la cara pública de Barrio Sésamo, más que los actores, y esto yo creo que todo el mundo lo vio venir, eran los Muppets. Para la segunda temporada se producen algunos cambios. La producción está estipulada que comience en septiembre de 1970. Ahora Spinny, por fin, va a poder utilizar su mano derecha porque hasta ese momento tenía que manejar al personaje con su izquierda, haciéndolo todo mucho más complicado, simplemente por el ángulo de cámara y cómo estaba montado el contenedor en el que tenía que casi introducirse. También se rediseñó al Big Bird, añadiendo más plumas en lo alto y además ya no solo en lo visual, sino también en lo conceptual, haciendo que pareciera menos tonto. Durante la primera temporada, los guionistas, y sobre todo Spinny, habían visto la evolución del propio personaje en el momento en el que interactuaba con los niños. Y a pesar de que al principio, recordemos que eran 130 episodios la primera temporada, que es una salvajada, aunque al principio se le mostraba, como decía antes, ese personaje está enfermo, que sí, que está lleno de probidad, súper puro, no estaba del todo claro que era un niño. Y a partir de ahora se le iba a mostrar como un niño de preescolar muy alto y con plumas.
Porque a través de sus preguntas, a través de lo que iba a decir, iba a representar a la audiencia. Iba a ser casi un niño más, solo que muy alto. Very tall. Con respecto a Oscar, aquí sí habría más conflicto porque le cambiaron la forma y el color. De ese naranja radioactivo que hace daño a la vista, pasó a ser verde, un verde musgo. Pero su personalidad no acababa de convencer a Stone. A pesar de que él y Jim Henson habían decidido darle esa oportunidad al personaje para crear la antítesis, la némesis, por llamarlo así, de Big Bird, no acababa de convencer esa personalidad tan gruñona. Y de nuevo fue Spinny, que al final era el que tenía que estar dentro de esos personajes, dándoles vida, el que dijo, es que no habéis entendido a Oscar. Ni los guionistas ni tú, no lo entendéis. No es un villano, no es una persona horrible. Tiene un corazón de oro, lo que pasa que siempre está como enfadado y en realidad posiblemente tenga miedo a querer a la gente. Hello, kid. I like you. Y a pesar de que los adultos, a pesar de que los guionistas, incluso el director del programa, no lo tenían del todo claro, a los niños les gustaba, porque veían eso precisamente, veían que era un personaje que era buena persona, pero que simplemente era un gruñón. Posiblemente como sus abuelos, o posiblemente como gente de su barrio que era así, pero que en el fondo habían demostrado a través de los hechos, que es como se demuestran las cosas, que en realidad tenían buen corazón. Spinny, que por cierto, además de hacer estos personajes, a veces también participaba en esos insertos que grababan con el resto de Muppets. Solo que, según palabras de Oz, Spinny trabajaba mejor solo que con un equipo. Nos podemos imaginar a este señor que estuvo 30 años interpretando a estos personajes, lo que era llegar cada día a ese plató donde se grababan estos episodios. Y el programa, en esta segunda temporada, va a seguir rompiendo barreras. En primer lugar, recordáis que antes os he dicho que aparecía una mujer dando de mamar a su bebé. What you doing, Buffy? I'm feeding the baby. See, he's drinking milk from my breast. That's a funny way to feed a baby. Pues esa mujer, para más Inri, era nativa americana, era Buffy St. Marie. Que era cantante también. Incluso cómo trataron la muerte, y aquí me voy a ir a 1982, porque he dejado fuera a uno de los personajes míticos de esas primeras emisiones de Barrio Sésamo, como era Mr. Hooper, interpretado por Will Lee, que el actor falleció en ese trágico 1982, y era parte de la familia, eso era una familia. Llevaban muchos años haciendo esto día a día. Había dos posibilidades de arreglar eso. La primera de ellas era sustituyendo al actor. Contratamos a otro, como hicimos por ejemplo con Gordon, y que interprete al papel de Mr. Hooper, que por cierto tenía una tienda. Pero decidieron ir por el camino difícil, que el personaje no apareciera más. Y aquí se abrieron dos vías. En primer lugar, decirle a los niños que aparecían en Barrio Sésamo, incluso a los que estaban desde sus casas viendo el programa, que simplemente se había ido a vivir a otro lado. Ya no estaba en ese barrio. O el camino que al final escogieron, que fue decir, vamos a ir a lo realista. Vamos a decir a los niños que este personaje ha muerto. No va a volver a aparecer más. Y claro, se plantearon, ¿qué necesitan saber los niños sobre la muerte? Y llegaron a conclusiones sencillas. Algo tan simple como, no va a volver más. Y podéis sentir lo que queráis. Cabreo, tristeza, lo que sea. Porque es normal que lo sintáis. Pero este personaje no va a volver. Os pongo el momento. Where is he? I want to give it to him. I know. He's in the store. A Big Bird? Hmm? He's not in there. Oh. Then where is he? Fíjate lo que pesan los silencios aquí, ¿eh? No estoy editando nada. Big Bird, don't you remember we told you? Mr. Hooper died. He's dead. Oh, yeah. I remember. Well, I'll give it to him when he comes back. No hay música y el ambiente de barrio está muy bajo. Big Bird, Mr. Hooper's not coming back. Why not? Big Bird, when people die, they don't come back. Ever? No, never. Why not? Y por cosas así, este programa es tan mítico. Y por cosas así, a muchos nos ha acompañado durante toda nuestra vida. Os he dicho que Carol Spinney trabajaba con el resto de actores humanos
por denominarlos así. Pero el resto del equipo, Jim Henson y compañía, cuando hacían esos insertos, trabajaban de otra forma. Esto se llama un día con el equipo de Jim Henson. Normalmente registraban todos los viernes en un sitio que se llamaba Reeves Teletape, donde por primera vez en su historia, y esto es importante que lo mencione, Jim Henson había pedido que los decorados fueran construidos sobre pilotes, es decir, elevándolos a más de 1,80 m del suelo, para así no tener que estar de rodillas o en sillas con ruedas para poder moverse por el escenario. De esta forma, por fin, iban a poder estar de pie, o por lo menos iban a tener la opción de poder sentarse, pero de otras formas. Los guiones de Barrio Sésamo se escribían con semanas de antelación. Primero pasaban por Jerry Juhl y después por Jim Henson, que eran un poco los que supervisaban si lo que allí se había plasmado iba a poder llevarse a la pantalla. Y no era fácil porque, al tener psicólogos, pedagogos que trabajaban mano a mano con los guionistas que estaban más enfocados, por ejemplo, al tema de la comedia, todo tenía que tener una explicación. Y para ello había un libro que se llamaba Writer's Notebook, que era un tomo enorme donde venían una serie de reglas que ayudaban a los guionistas a entender conceptos educativos y así no tener que estar preguntando todo el rato. Una vez que llegaban esos guiones, ya supervisados por Henson y por Juhl, los operadores lo que hacían era una lectura rápida. Jim solía decir de coña que ensayaban durante semanas o meses, pero en realidad era todo más espontáneo, mucho más divertido y fresco. De hecho, Jim animaba al resto a que se volvieran lo más locos posible, porque de esa forma se podían desinhibir como operadores, como artistas. Y es bonito porque a través de su actitud, a cómo se comportaba cuando se encontraba en este tipo de lugares, la gente se daba cuenta de que estaba haciendo el imbécil. Y entonces eso era como que se contagiaba al resto. Esto es un poco como veían al jefe hacer el idiota y decían, vale, se puede hacer el idiota. Y todo el mundo comenzaba a hacer el idiota. Frank Oz, antes os lo he dicho, tiene una personalidad muy parecida a Blas. Era súper serio, pero cuando el piloto rojo de la cámara se encendía, se convertía en un virtuoso de la comedia. Era capaz de crear situaciones casi a voluntad. Y tenía suerte porque el director, que era John Stone, alimentaba precisamente eso. Para Stone, dirigir estos insertos de los Muppets era casi como su día libre, porque aquí como que se relajaba, porque era déjalo fluir, era pura creatividad fluyendo en el ambiente y mucha locura. Si te fijas en algunas grabaciones de esa época, del Barrio Sésamo de esa época, no tanto la de los actores reales, aunque Spinny también era titiritero, experimentado además y sabía lo que tenía que hacer, pero si os fijáis en los insertos donde aparecen los Muppets, con sus gags, con Epi Blas, el Conde Draco, todas esas cosas que a continuación os contaré, os daréis cuenta de que en todo momento hay contacto visual con la persona que está viendo el programa. Y aquí vuelvo a retomar algo que comentaba Jim Henson, lo de que al final los niños van a recordar lo que tú eres, más que lo que tú dices. Y los niños que veían Barrio Sésamo, y yo me incluyo, muchas veces nos fijábamos más en lo que representaban esos personajes que en lo que decían. Porque al final manejaban un lenguaje que entendíamos como niños. Y no solo como niños, porque los padres, y a mí me pasa, que yo no soy padre, pero soy ya un adulto, casi en su senectud, cuando ves Barrio Sésamo con ojos adultos, te gusta igual. No sé si porque todos hemos sido niños, o simplemente porque lo que estaban haciendo era pura magia, y por eso funcionaba. Por supuesto, todo el tiempo que había pasado Jim Henson con los guionistas del show de Jimmy Dean le servía no solo para entender cómo se construían las bromas, sino también para coger el material que otros creaban y hacerlo gracioso. Y esto me lleva a cuando, por ejemplo, hacían de Ernie y Bert, porque posiblemente era de las cosas que más disfrutaba Jim Henson, y yo creo que también Frank Oz jugaba en esa liga. Porque la mitad del tiempo directamente no usaban ese guión. Se quedaban con los conceptos que eran importantes, porque no dejaba de ser un programa educativo, un par de punchlines, un par de remates, y más allá de eso, improvisaban. No es que no respetaran las bromas que habían escrito los guionistas, pero sabían que cuando se juntaban los dos, surgía la magia. Ernie, what are you doing up there? You're upside down. Oh, no, I'm not, Bert. I'm right side up, so you must be upside down. Anyway, I'm just about to pour myself a nice glass of milk. Oh, hold it, Ernie. Wait. You can't pour that milk because you're upside down. And when you pour milk, it goes down. It'll spill all over me, dummy. Oh, don't worry about it, Bert. Frank Oz comenta que
una de las mejores cosas que le han pasado en la vida era ver a Jim Henson con lágrimas en los ojos, muerto de la risa. Y es algo que comentan todos los que trabajaban con Jim Henson. Para todos, o para casi todos, el reto era precisamente ese, hacer reír a Jim Henson, porque si le conseguían hacer reír, es que la cosa estaba funcionando. Al final Jim Henson, al igual que hacía él con sus hijos, todo el equipo que lo rodeaba, esa risa era la que determinaba si algo funcionaba o no. Me quedo con algo que decía el jefe de guionistas, Norman Stiles, estuvo 20 años trabajando ahí, que decía algo que creo que resume mucho el concepto y la forma de trabajar que tenía esta gente. Se trataba de entretener, se trataba de enseñar y sobre todo de ser divertido, de que los niños se acordaran de ti. Y voy a abrir mi propio arcón y voy a dejar que salgan los diferentes personajes que pululaban el mundo de Barrio Sésamo. Por supuesto, está la rana Gustavo o rana René Kermit, que llevaba ya años acompañando a Jim Henson. Posiblemente el personaje que más cercano era a su forma de ser, a su forma de ver el mundo, era el que más cariño tenía, como ya os mostré en episodios anteriores. Y debido a una crítica mala que recibió Jim Henson con respecto a Kermit, las apariciones en Barrio Sésamo se redujeron. Durante un año, los niños no pudieron verlo, y se intentó sustituir su presencia con un personaje que se llamaba Herbert Pie de Pájaro, que además lo manejaba Jerry Nelson, pero que no terminó de funcionar del todo. Pero quiero hablar sobre todo de los personajes que no se conocen tanto, o al menos no se conocían hasta ese momento, como por ejemplo Guy Smiley, conocido también como Pepe Sonrisas o Señor Alegría en Latinoamérica. Interpretado por Jim Henson. Voy a decir también el nombre latinoamericano porque sé que algunos sois de allí, algunos de los que me escucháis, y creo que es al menos una muestra de respeto que también diga los nombres con los que los conocíais allí, aunque a veces igual es posible que dependiendo del país lo conocierais con un nombre diferente. Yo he encontrado este Señor Alegría. Para nosotros, Pepe Sonrisas. Justamente. Que es un presentador de concursos de televisión que está siempre como muy excitado. Siempre estaba convencido de que cualquier concurso que presentara, cualquier juego, era el mejor de la existencia, y era una especie como de amplificación de la personalidad de Jim Henson, porque era como... Jim Henson no dejaba de ser una persona introvertida, pero utilizaba muchos de estos personajes para canalizar ese entusiasmo que tenía dentro. De hecho, por lo general, hacía o interpretaba este tipo de Muppet extrovertido. Si escucháis el personaje, veréis que está gritando todo el rato, por cierto. And now it's time for everybody's favorite game show, Mystery Guests. And here is everybody's favorite game show host, Guy Smiley. Ahí va. Thank you, thank you, thank you. This is everybody's favorite game show host, Guy Smiley, with everybody's favorite game show, Mystery Guests. Y si Jim no tenía cuidado, se podía fastidiar las cuerdas vocales. Ay. Del Cookie Monster, de Tricky o Sally Come Galletas, que además aparecía junto a Guy Smiley, a este Pepe Sonrisas, aparecía en los concursos y siempre acababa destrozando todo, comiéndose todo. El Cookie Monster. Con esa voz, que por cierto la hacía Frank Oz. Me want a book about Little Red Riding Hood. All right. And one box of cookies, please. Que tenía que tener el mismo cuidado que Jim Henson a la hora de hacer Pepe Sonrisas porque se fastidiaba la laringe si no tenía cuidado. Este personaje, azulado, que come galletas, ya os hablé de él, esa explosión de energía que ya había quedado patente en 1966 en aquella campaña de General Foods y después en los vídeos de IBM, en el que por ejemplo se comía una máquina de café, que luego, por cierto, en 1967 también lo hizo en el programa de Ed Sullivan. Pero bueno, esa es otra historia. Este monstruo se volvió a utilizar otra vez en 1969, se le quitaron los colmillos para la campaña de las patatas fritas Muncho. Y es esta versión, la que aparecía en esos anuncios, la que veremos finalmente en Barrio Sésamo. Si os digo Grover, diréis, no sé quién es Grover, a menos alguno de vosotros, pero Grover es Coco, o en Latinoamérica Archibaldo, que también me gusta mucho, ¿eh? Hello there, this is your old pal Grover, and today I'm going to talk to you about near and far. In fact, I, little furry Grover, am going to show you near and far. Okay, here goes. First, this is near. Right here, near.
Me gustaba muchísimo Coco, era muy divertido cuando era niño. Títere interpretado por Frank Oz. El enfoque que tenían los guionistas era de ser el mejor amigo de la audiencia, de esos niños. Sí. La historia de cómo surgió la idea de Coco parte de Frank Oz porque de alguna forma conectó con el personaje gracias a su perro, porque vio la pureza que había en su amigo, el amigo que compartía vida con él, y se dio cuenta de que esa pureza se podía aplicar a Grover, porque Grover, Coco, busca complacer al resto continuamente. Waiter! Waiter. Cuando salía haciendo de camarero, Yes, sir. me volvía loco. Oh, it is you again. Well, it is certainly nice having you back again, sir. Yeah. Yes, now, what may I do for you? Well, Would you like to see a menu? No. I'd like a hamburger, please. Que digo Coco, pero al igual que Oscar es la némesis de Big Bird, en el caso de Coco tiene a Mr. Johnson, que era un Anything Muppet. Un Anything Muppet, el concepto era títeres genéricos con ojos y narices, pero que todo era intercambiable para generar nuevos Muppets. Entonces ese tipo de personaje se llamaba Anything Muppet. Bien, pues tenemos a uno que era azul, con la cabeza redonda, que era Mr. Johnson, que iba a restaurantes donde Coco era el camarero y siempre recibía un servicio paupérrimo, pero con mucho entusiasmo, como era Coco. ¿Quién manejaba a Mr. Johnson? Pues en este caso era Jerry Nelson, el que estaba detrás. Y hablando de Nelson, Nelson también manejaba al Count Von Count, el conde Draco o el conde Contar. Oh, greetings! It is I, the Count, and it's time to answer that fascinating question. What is the Sesame Street number of the day? Incluso estaba detrás de Snuffleupagus, que era un títere de cuerpo entero. De hecho, era difícil de manejar y allí estaba el pobre Jerry Nelson intentando moverse con él. Una mezcla entre oso hormiguero y mamut, para que nos hagamos a la idea, por si queréis buscar la imagen. De hecho, dentro de él iban Jerry Nelson y Richard Hunt, que sin llegar al punto de comunicación que ya habían adquirido tanto Jim Henson como Frank Oz, también alcanzaron cotas de poder trabajar sin hablar bastante notables. Hablar de todos los personajes que surcaron Barrio Sésamo sería complicado, porque hay un montón, pero sí me quiero centrar en un concepto que era el de los monstruos, porque en Barrio Sésamo las criaturas, en cierto modo, eran monstruos. Y esos monstruos habían sido el sello de identidad de los Muppets desde el principio. De hecho, no sé si os acordáis de Yorick, pero Yorick devoraba a algunos personajes, entre ellos, por ejemplo, a Kermit, a la rana Gustavo, en algunos números de los años 50. Tricky era un monstruo, y algunos educadores estaban preocupados por cómo los monstruos podían provocar pesadillas a los niños. Recordemos que esto no dejaba de ser un programa educativo y existían ciertos miedos con respecto a esto. Pero Jim les decía, a ver, si os dais cuenta, los monstruos son blanditos, son abrazables, y puede ser que los niños de 3 a 4 años los vean como algo terrorífico, pero al mismo tiempo, a pesar de que la primera sensación sea de terror, casi de horror, si les damos tiempo, los niños van a entender que no tienen por qué estar asustados de una imagen que da miedo. Confiemos un poco en la capacidad que tienen los niños para adaptarse y para aprender que pueden manejarlo. Sí, en un primer momento, en un primer vistazo, este personaje me da miedo, pero quiero abrazarlo. Con el paso de los días, con el paso de las emisiones, veréis cómo esto acaba de encajar. Y efectivamente encajó. De verdad que no quiero perder de lado todo este tema de esa confluencia entre la creatividad del arte y también los educadores diciendo, tened cuidado con esto, ya, pero vamos a probarlo, ya, pero tened cuidado con esto, pero vamos a probarlo. Porque me parece que al final el resultado, lo que vemos en Barrio Sésamo, es la mezcla de muchas mentes trabajando por el bien común. Y cuando eso sucede, es raro que las cosas salgan mal. Let's see. Hey, Chris, where are your ears? Where are your ears? Here. There's one ear? How many ears do you have? 1, 2. 2, good. How many ears does Stephanie? And how many does Kermit the Frog have? How many ears? I don't see any ears. Kermit the Frog does not have ears. Y hablando de niños, una de las cosas más mágicas que he presenciado yo, sobre todo viendo programas antiguos, en temporadas casi inveteradas de los años 70, de Barrio Sésamo, es la interacción que hacían los Muppets con esos niños. Interacciones in situ.
Es decir, con niños en el plató de grabación, en el set. Es más, tenían una palabra, un código, para que todos supieran que había niños en el plató y así no decir palabrotas, que era Blue Sky. Si alguien gritaba Blue Sky, no se podían decir palabrotas. Y la forma de trabajar estas grabaciones con niños era bastante curiosa porque al titiritero se le daba un concepto para hablar con los niños y a partir de ahí todo era improvisación y tanto Jerry Nelson como Frank Oz o Jim Henson eran maestros trabajando con niños. Ves a uno, por ejemplo, manejando a Coco, ves a otro, por ejemplo, manejando al Conde Draco, ves a Jim Henson manejando a Kermit y la forma en la que interactúan con esos niños es emocionante. Es precioso ver a esos niños hablando con esos Muppets porque no dejaban de ser muñecos títeres que estaban siendo manipulados desde abajo. Pero aún así, los niños entraban al juego y al igual que nos pasa un poco a todos, creían que esos muñecos estaban vivos y que realmente delante tenían a Kermit, a la rana Gustavo. Los titiriteros dejaban de existir y la sinceridad, la transparencia y la pureza que hay detrás de esos momentos a mí personalmente me emociona un montón porque ves a niños queriendo a esos personajes. How do you laugh, Katie? You know. How do you laugh? We're so much the same, Katie. I think we're probably related to each other. Don't you? The last one. I don't know. One! Yeah, one! Yay! That Cookie Monster. Next time Cookie Monster can do it with you. I'm leaving. I love you. I love you too. Thanks. Whoa. A estas alturas, más allá de que todo esto fuera un programa infantil y que obviamente estuvieran destinando la mayoría de su trabajo a hacer que esto creciera, para Jim Henson, a pesar de que él seguía, como decimos en Cuenca, con la olismilla de querer tirar proyectos más adultos hacia adelante, el hecho de estar haciendo Barrio Sésamo, que estaba destinado a niños, no le suponía tampoco una pega, porque se estaba dando cuenta de que a través de su trabajo estaba cambiando la vida de los niños de Estados Unidos. Y mejor aún, lo estaba haciendo a través de su amada televisión. De repente, parte de los propósitos que tenía en su vida se habían cumplido. Y lo que más le generaba esa frustración ya no era el tema de que lo encasillaran dentro del mundo infantil, sino que no se apoyara más a Barrio Sésamo. Según su visión, la familia, el colegio y la televisión son los factores más importantes para educar a un niño. Y la televisión es la que tiene el menor sentido de responsabilidad a la hora de hacer esto. Yo aquí igual no estoy del todo de acuerdo con Jim Henson. Creo que la televisión puede ser un buen complemento. Pero bueno, si tenemos que establecer una jerarquía, lo primero es la familia, luego si quieres el colegio y luego ya la televisión. Pero sobre todo la familia. La familia es el eje de todo esto. Luego ya si quieres complementarlo con la televisión, vale. También os digo que estamos en los años 70 y entiendo lo que intentaba hacer. Pero vaya, sigo con esta frustración que tenía Jim Henson, con el hecho sobre todo de que la gente ya era consciente de que habían conseguido muchas cosas a través de la magia que estaban generando en cada episodio de Barrio Sésamo. Pero decía, no quiero que el programa se convierta en un sitio donde vender cosas, vender productos. Quiero que los niños aprendan, quiero que los niños encuentren lo que hacemos excitante, entretenido, divertido. Pero al mismo tiempo, esto hay que apoyarlo con dinero desde algún lado, porque estamos trabajando básicamente con el dinero que nos llega a través de la CTW, mucho de ese dinero a través de los impuestos y también a través de donaciones que hacen algunas organizaciones sociales. Pero más allá de eso, esto hay que apoyarlo más. Y es una pena porque la segunda temporada de Barrio Sésamo ya todo el mundo era consciente de que esto había reventado. Los críticos de televisión, los educadores, los psiquiatras, los curas, todos, con contadas excepciones, estaban de acuerdo en que esto era muy potente. En noviembre de 1970, Big Bird aparece en la portada de Time, que es un poco el medidor de cuán famoso es un personaje o una persona. El show se estaba emitiendo, insisto, en 1970 ya en 50 países. En Inglaterra no, porque allí el que se encargaba de la programación infantil decía que el contenido que se mostraba en Barrio Sésamo podía ser peligroso para los niños. Os suena, ¿no?
Por Barrio Sésamo, por cierto, pasaría Stevie Wonder, pasaría B.B. King, Loretta King, James Taylor, Johnny Cash, Dizzy Gillespie, creando una amalgama musical con muchos estilos diferentes que enriquecían lo que se intentaba mostrar en Barrio Sésamo. Pasaban todo tipo de grupos, de cantantes, de artistas, porque al final lo que primaba era el arte y sobre todo mostrar que no había que cerrarse solo a una cosa, porque si algo aprendió la gente con Barrio Sésamo es precisamente eso. Durante los años anteriores, porque recordemos que los documentales, los cortometrajes, las películas extrañas se habían hecho un par de años antes de que todo esto estuviera sucediendo. Ya había dejado de hacer anuncios, como os he dicho antes, y eso había hecho que la mayor fuente de ingresos, al menos a priori, se redujera, provocando que, no voy a decir que la empresa estuviera contra la espada y la pared, pero sí que iba haciendo falta, dado todo el trabajo que estaba generando hasta ese momento Barrio Sésamo, algún sitio en el que poder conseguir ese dinero, sobre todo para poder seguir creando, porque Sesame Street le estaba, no voy a utilizar la palabra robando, más bien absorbiendo toda su energía creativa. Y él lo tenía claro, los buenos shows cuestan dinero. Si quieres hacer un montón de programas buenos de niños, eso te va a costar dinero y alguien tiene que pagarlo. Pero parece que si no puedes insertar todo el rato anuncios, nadie quiere invertir en esto. Y este problema no solo era de Jim Henson, sino que también lo tenía la CTW. Y encontraron algo que iba a solucionar sus vidas. Algo que ninguno de los dos vio venir. El Billboard, la música. Al final de la primera temporada, Columbia Records había sacado un álbum que se llamaba The Sesame Street Book and Record, que había vendido 500,000 de copias y que al final terminaría ganando un Grammy. La sintonía en inglés. Que en España arreglamos la letra con un na 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 na. ¿Dónde? Un single de ese disco que se llamaba Rubber Ducky, cantado por Jim haciendo de Ernie, de Epi, había alcanzado el número 16 en septiembre de 1970. Había un mercado para Sesame Street a nivel musical. Y quiero mencionar aquí el nombre de Joe Raposo, lo pronuncio Raposo, así muy españolizado, que lo he mencionado al principio, cuando citaba a John Stone, que pensó en dos personas, en Joe Raposo y en Jim Henson. Joe Raposo era músico y tenía la facilidad de crear canciones de la nada, de las temáticas más aleatorias posibles. Tú le decías, por ejemplo, oye, una canción sobre levantarse por la mañana. Y a los 5 minutos te aparecía con una partitura, con un piano y te decía, escúchala a ver si te gusta. Es Joe Raposo el que compone la famosa canción de No es fácil ser verde, que canta Kermit, porque John Stone le dice un día, oye, ¿en qué piensa Kermit cuando está solo? Y compone esto. It's not that easy being green. Having to spend each day the color of the leaves. Y he decidido que voy a leer la letra, porque creo que esconde un mensaje muy profundo con el que muchos niños y muchos adultos podemos sentirnos identificados. La letra dice lo siguiente. No es tan fácil ser verde. Tener que vivir cada día siendo como el color de las hojas. A veces pienso que podría ser más bonito, ser rojo, o amarillo, o dorado, o algo mucho más colorido como eso. No es fácil ser verde. Parece que te mezclas con tantas otras cosas ordinarias y la gente tiende a pasarte por alto, porque no estás destacando como unos destellos llamativos en el agua o como las estrellas en el cielo. Pero el verde es el color de la primavera, y el verde puede ser fresco y amigable, y el verde puede ser grande como un océano, o inmenso como una montaña, o alto como un árbol. Cuando el verde es todo lo que puede haber, eso podría hacer que te preguntaras ¿por qué? Pero, ¿por qué preguntarse tal cosa? Soy verde, e irá bien. Es hermoso, y creo que es lo que quiero ser. Autor, Joe Raposo. I am green, and it'll do fine. It's beautiful, and I think
It's what I wanna be. Ay, ahora toca volver a lo mundano. Hablemos de dinero. Pero al igual que nos pasó, por ejemplo, con lo de Wilkins, tienes un show de títeres que funciona. Pues a sacar merchandising. Correcto. Y que la gente pueda adquirir un Ernie, un Bert en su tienda. Y es donde volvemos otra vez al tema del merchandising que os he citado antes. Esa discusión que tuvieron tanto Jim Henson como Joanne Cooney. Porque en ese momento, en esa primera discusión, nadie sabía el éxito que iba a tener esto, pero aquí ya estábamos hablando de mucho dinero. Posiblemente de uno de los shows más populares de Estados Unidos y que estaba empezando a crecer también en otros idiomas. Jim, a pesar de eso, era escéptico con la idea de sacar esos títeres a la venta. Simplemente en la última década sí había permitido que, por ejemplo, se comercializara, como os decía antes, Rolf y Kermit, pero por lo general no le gustaba demasiado la idea, porque, y fijaos lo que dice, lo veía como una forma de sacar ventaja, de aprovecharse de los niños, porque querían a esos personajes. Es como si los Muppets se crearan simplemente para ganar dinero, y no quería ir por ahí. Según Oz, no nos podemos imaginar la cantidad de fabricantes de galletas que se acercaron al monstruo de las galletas para que apareciera en anuncios. Tuvo que ser salvaje. Birlstein intentó convencer a Jim Henson utilizando 3 aseveraciones. La primera de ellas es: tienes que hacerlo por los fans, por los niños, porque quieren esos muñecos. En segundo lugar, de esa forma vas a tener control total de la calidad de esos muñecos. Y en tercer lugar, si funciona, simplemente con los beneficios que vas a obtener, serás capaz de ser independiente en lo que a tus finanzas se refiere para usar ese dinero en lo que tú quieras. Vas a poder aplicar tu creatividad a lo que te dé la gana solo con lo que vas a obtener de esos muñecos. Así que piénsalo. Al final Jim se reunió con Cooney y le dijo: vamos a ver cómo movemos esto. Quiero controlar el merchandising fuera de CTW. Cooney le dice: no quiero que lo hagas fuera, tiene que ser dentro. Y al final, pues como os decía antes, acuerdan que se maneje todo a través de CTW. Aquí lo tengo. En el acuerdo, por ejemplo, se hace bastante hincapié al tema de la calidad y el valor que tienen que tener esos títeres. Y además se definen diferentes categorías, como por ejemplo la música, los personajes en sí, los peluches, que está separado del tema de los títeres, estableciendo porcentajes para cada compañía. Este acuerdo estará en vigor durante 30 años y va a generar una cantidad de dinero descomunal. Hay una estimación de que a mediados de los años 70 ya habían generado 10 millones de dólares. Y todo ese dinero, o parte de ese dinero, se invertía de nuevo en la compañía, lo cual para ese camino que querían abrir de creatividad y de utilizar para nuevos proyectos, brillaba con más fuerza. Hay vídeos de Orson Welles diciendo que Barrio Sésamo era lo mejor que le había pasado a la televisión. Vídeos donde sale Muhammad Ali diciendo exactamente lo mismo. Por primera vez, a Jim Henson no le importaba que le llamasen Mr. Children's Television, porque él sabía que en el fondo, gracias a esto, iba a poder seguir haciendo lo que le diera la gana. Y hasta aquí ha llegado este especial dedicado a Barrio Sésamo, a Sesame Street. Ha sido un programa intenso, puedo un poquito más de lo normal, plagado de emociones, y creo que es un buen momento para realizar una confidencia, o varias, seguramente van a ser varias. Como he dicho varias veces, Barrio Sésamo forma parte de mí a un nivel muy profundo. En primer lugar, porque construyó parte de lo que soy, incluso parte de lo que sé, porque alimentó la curiosidad por descubrir y entender el mundo, algo que movía al Sergio niño y que mueve aún hoy al Sergio que está grabando este final. En segundo lugar, por mis recuerdos. Era muy pequeño cuando mis padres nos compraron a mi hermana y a mí una colección de libros, por si alguien la tuvo o la tiene. Era una colección de 25 tomos que se llamaba Pregúntale a Sésamo, que al juntarlos creaban la imagen de un globo en el que iban montados varios personajes de Barrio Sésamo, ¿se entiende? Y es como si tuviera la imagen delante de mí ahora mismo. De izquierda a derecha eran Tricky,
Blas, Epi y Coco. Todos ellos, a excepción de Blas, como no podía ser de otra forma, saludaban con la mano. Y recuerdo que esos libros estaban en una estantería frente a mi cama. Y todas las noches, lo último que veía antes de ir a dormir, antes de apagar la luz, eran esos personajes deseándome buenos sueños. Yo cerraba los ojos y ahí aparecían esas sonrisas. Eran personajes en los que podía confiar, cercanos, amigos, porque no solo me entretenían cuando los veía en la tele o los leía, sino porque al mismo tiempo me estaban enseñando. Y me estaban enseñando más de lo que jamás hubiera imaginado, porque no solo se trataba de conocimiento, de ciencia, de arte, de esas cosas. Se trataba de algo más. Y yo, obviamente, en su día no era consciente, pero viéndolo ahora con perspectiva, mirando atrás, me di cuenta de todo lo que me enseñó, incluso a nivel humano, ver Barrio Sésamo. Reconozco que he llorado como una magdalena preparando esta entrega, revisando grabaciones, gags, documentales, leyendo cosas, y de repente tenía que parar porque tenía lágrimas en los ojos. De emoción, ¿vale? De verdadera emoción. De hecho, estoy contando esto y me emociona. Y no me arrepiento de nada ni me avergüenzo. No es la primera vez que, gracias a El Descampado, me topo con una historia que me marca de alguna forma. Sin ir más lejos, contar la vida de Jim Henson no solo me está haciendo descubrir a un artista, en mayúsculas, un artista que me ha dado tantas cosas, sino que de paso me está haciendo entenderme mejor a mí mismo y mi lugar como artista en este planeta. Yo sé que al final trabajamos para poder comer y los que nos dedicamos a hacer estas cosas a veces tenemos que hacer grandes esfuerzos por perseguir lo que amamos, pero si tuviera que destacar una palabra, un concepto de todo lo aprendido hoy, ese sería aprendizaje. Porque sí, nunca paramos de aprender. Y hoy, una vez más, también he aprendido. Eso es algo que me enseñó Coco, mientras se alejaba a gritos para explicar qué era lejos y qué era cerca, o el Conde Draco cuando se ponía a contar murciélagos. Veo tanta diversión en Sesame Street, veo tanta gente uniéndose, intentando hacer algo que no solo fuera trascendente, sino que trajera algo de alegría a la gente. Veo esa pureza, la percibo. Esa gente luchó por hacer del mundo un lugar mejor, y lo hicieron a través de sus ideas, de su creatividad, con el único fin de que los niños aprendieran y de paso comprendieran que al final todos venimos a este planeta a intentar vivir lo mejor que podamos. Y lo más importante, que para llevarlo a cabo no hace falta destruir o hacer daño a los demás. Que el entendimiento es la vía, que la empatía no te hace más débil, que no solo hay maldad ahí fuera y que al menos queda un poco de esperanza. Entre tanta basura, tanto conflicto, tanta inmundicia salpicándonos a todas horas, con tanto contenido cuyo único fin es provocar daño y dolor, hallar historias como esta es tan reconfortante. A veces no somos conscientes de que esos pequeños gestos, aunque no sirvan para cambiar el mundo de la noche a la mañana, mantienen encendida esa pequeña llama de esperanza. Seguramente la humanidad no tenga remedio, ¿vale? Yo creo que llevamos demasiados años demostrándolo. Pero qué refrescante, qué motivador es hallar un pequeño resquicio de luz de vez en cuando. Y me vas a perdonar, pero es posible que por eso siga haciendo El Descampado. No lo sé, ¿eh? Quiero creer que sí, que es así, que ese es uno de los motivos por los que todavía me sigo poniendo delante de este micro a contar historias. Traer un poquito de luz. Y tengo agradecimientos, no solo a Jim y al resto de equipo que crearon un programa que lleva ya 54 temporadas, la madre que me parió. Tengo que dar las gracias a Espinete, a Don Pimpón, a Julián, a Ana, a Chema, a los niños. Algunos ya no están, algunos de los actores y actrices que interpretaban esos personajes ya no están entre nosotros, pero los de mi generación os debemos mucho. A guionistas, directores, músicos, todos. Vosotros disteis forma al barrio en el que todos queríamos vivir. Un barrio que, décadas después, todavía nos ayuda de forma indirecta en nuestra manera de afrontar la vida. Y me da pena, y me imagino que lo acabaré haciendo en el futuro, porque me hubiera gustado dedicar un poco más de espacio a toda esa gente que empleó parte de su vida en enseñarnos cosas. Pero bueno, sea como sea, esto va también por vosotros. Este es el último episodio de esta temporada, que se inició con aquella entrevista a Andreu Buenafuente en enero. Hemos sacado programa cada 2 semanas, con todo lo que eso conlleva a nivel logístico, pero aquí estamos. Volveremos después del verano, en septiembre, si todo va bien. Igual hay alguna sorpresa durante la canícula, pero sí puedo decirte
que durante este julio y agosto volveré a la radio para colaborar con mi querida Lourdes Lancho en la edición estival de A Vivir que son 2 días, y también iré preparando otras cosas. Ya sabéis que yo nunca estoy quieto y siempre estoy pensando en mierdas varias. Os recomiendo 2 obras antes de despedirme, 2 obras que vi en el teatro. La primera de ellas es El Ventrílocuo, de Jaime Figueroa, muy bueno, y La función que sale mal. No sé si estará en vuestras ciudades, no sé si pasará, pero estad atentos porque creo que merece la pena ver esos 2 espectáculos. Importante, antes de marcharme, recomiéndanos todo lo que puedas. Eres nuestra ventana al exterior y de verdad que es la forma de promoción más bonita que hay. Que alguien que disfruta con lo que hacemos le diga a los demás que escuchen tal o cual programa. Que pases buen verano y nos vemos en septiembre. Gracias por estar ahí.